Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kan tamshi wa kan washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana way tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway vierno sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu ta ya tawaka spurana inhana way Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putu hanhat karau so semana katu. Buenos días a todos, qué alegría estar con ustedes hoy viernes, deseándoles que Dios les bendiga, sobre todo en este tiempo de Cuaresma donde ya nos acercamos a conmemorar la Semana Santa. Que la bendición de Dios esté en todos los hogares de nuestros queridos oyentes. Hoy traemos un tema y es la tosferina. Es importante que todos sepamos que en lo que va del 2025 se han registrado brotes en varios países, pues en nuestro país se han reportado unos casos en Bogotá y viniéndonos a nuestro departamento, La Guajira, 4 casos. De la EPSI se reflejan 2 casos en los municipios de Uribia y Riohacha. Y por eso nuestro invitado en el día de hoy es el médico pediatra Franklin Saravia, experto líder en salud infantil de la EPSI Anas Guayú, quien ahondará en estos interrogantes. Bienvenidos. Watamar pusho anaya tseholu sawhapen tutioto gustunte EPSI Anas Guayú otam si stunta warakahet choka kyate asha no sop na te manere coach na tosferina musari hona tomai mauria wanere metut chata sai ayurin wayustum mayens otuno sanai waye ke kanan intra sanai to hura kat yoto ko sato wayut kanan ke wanere ka otatu mayen ke man ho uyu kana rohutuma ke ho un suri harai huyo otanai porno ka nai roma unaya ai mahaweshi mai ke kapures mauria ho chatas mauru watasari makat ke México, Brasil, Perú otam si suru bomba en Colombia es hamaka pienches suru bomba Guajir, Guamar, Huaycan, Maki, EPS, Piyamashi, Wane Uribi, o Tamsi, Wane Riwach, Skahamui, Ashashi, Wame, Yakan Pushwa, Haim, Haihan, Suri, Hutu, Interwanuri, Kahot, Koromaka, Suri, Chukway, no hot Panaspar, Watasari, Castaihakan, Hot Waket, and Guayacanani, Wamach, Doctor, T. Franklin Saravia, Nyaya, Otakau, Atihas, Pushwa, Wanuri, Sananka, the pitch through TPSI, Anaswayo. Iniciemos nuestro espacio con nuestro invitado preguntándole, Dr. Franklin, ¿qué es la tosferina? Parahat Karasaki no doctor que sawatama caso wayutra tosferina coach mona que acaso wayun harije cual jama cuaitaro. La tosferina es una infección respiratoria aguda causada por una bacteria llamada Bordetella pertussis. En los primeros días de la enfermedad pueden presentarse signos y síntomas. Entre estos los más frecuentes, rinorrea, es decir, congestión nasal, tos, fiebre y en muchas ocasiones dificultad para respirar por parte de los lactantes, que son los niños menores de 3 meses, seguidos de una etapa secundaria que cursa con paroxismos, es decir, ataques o accesos de tos, vómitos y decaimiento después de que presentan esta tos.
También existen otras especies de la bordetela que pueden causar infecciones similares, como la bordetela parapertussis, la bronquiséptica, pero nosotros, los médicos, el personal de salud, tenemos que estar muy atentos a la sintomatología que presentan los pacientes para poder decir, este paciente tiene una sospecha de tosferina o de síndrome coqueluchoide. Es una enfermedad altamente contagiosa. Los síntomas son ocasionados en la gran mayoría de ocasiones por toxinas que liberan los microorganismos cuando invaden el epitelio respiratorio, afectando la tráquea y los bronquios de los individuos. Anure nek doctor que se guatama trotra cochka wane ayuri senai su wasoso warero senai su wahura kanuri se senai hewan wanur bordetela pertussis musahi ari hona na terkan purero na chahakan squatpa por hamo intensia tusante panai wan wayu o tusne meturo na i wushu stuma masana resa tsai wayu o no husu o taushu wayu stuma es man kisar chica sana la tsai wayu stuma aktuta se te picha aktuta se tama puyekat murika no turete skamoy estro way que seten no nos meto mai que ya enamorado con astoma terra wanuri que maur hotel canali que bordetela manoi terra watahari squat pa no nainen doctor no callao texas squat harare meturu harare hiyata skamoy haka kit ne te pitch senai de trechono e meto se coach manaka aktutra se te pitch tum na termot so instai na jeren puto re insene checher ruinai san chicken sana ruinai senai hetro wanuri que kawara atas que wane ai mahane chapura no rinten su tuntu wayu korir que hamu ho ute tamen chinuara te meto que yanuri ma uruya senai su tunuri que hamu emeto to ushwa que tun wayu senai tagrin samur oku san stun wayu to shichiro na wayu stun. La EPSI Anas Guayú te recuerda a todos los residentes en Colombia plenamente identificados, salvo aquellas personas que cumplen los requisitos para pertenecer a uno de los regímenes exceptuados o especiales establecidos legalmente, deberán ser afiliados al sistema de salud. Un mensaje de la EPSI Anas Guayú. EPSI Anas Guayú, sotu sanjia kana irwana werku que pide que ni yasulu gomma ushware y awana hakan hkararokse awana hakana hkachuete wane werukua iketa pusho casa hija que pura rut ka pasuro mon te oficina kariru rut ka hina hiao tenentao hir cantamo hitana tenuri puro tu sistema de salud puro goma en Colombia no hay que mon TPSI kat Anas Guayú. Seguimos con tu programa Tú y Yo Gestionamos Salud de la EPSI Anas Guayú con nuestro invitado, a quien le preguntamos ahora cuáles son los síntomas más comunes de la tosferina. Vamos por guateja intensao trajo coach que tú y bueno guayu se por guayao te intensao mal si harán por guamo hija. Antes de hablar de la sintomatología en especial, debo decirles, el agente transmisor de la tosferina, que es la bordetela pertussis, es un germen demasiado pequeño, muy pequeño, y que mide aproximadamente 0.2 a 0.5 micras de diámetro. Y nosotros, los seres humanos, somos los únicos reservorios y huésped, es decir, esta enfermedad no ataca a los animales, no se transmite por contacto con animales. Somos nosotros los humanos los únicos reservorios y huésped. Y este microorganismo bordetela pertussis es alojado transitoriamente en la nasofaringe y tiene características que lo hacen altamente patógeno o sintomático por los múltiples productos que ocasionan la enfermedad. Esta bordetela pertussis es transmitida por contacto directo, persona a persona, a través de las diferentes gotitas de secreciones o aerosoles que se expulsan de las vías respiratorias de una persona que está infectada a otra que no está infectada. Esta enfermedad es altamente contagiosa y puede, en muchas ocasiones, en las fases iniciales, cuyas fases son una fase catarral, una fase paroxística y un periodo de convalecencia. La primera fase se llama catarral, dura de 1 a 2 semanas, es la fase más contagiosa. La segunda fase
o paroxística dura de 1 a 6 semanas y puede extenderse hasta 10 semanas. Y la tercera fase de convalecencia puede demorar hasta 3 semanas, momento en el cual los pacientes entran en una fase de recuperación con disminución de la tos. Entonces, para que ustedes tengan bien claro cómo son los síntomas, en recién nacidos y lactantes la clínica puede caracterizarse por episodios de apnea. El apnea es el cese de la respiración, cuando un niño queda como con ahogo, como falta de respiración, a eso se le llama apnea, y se pueden colocar morados, cianóticos. En los lactantes pequeños, las crisis de tos son más intensas, mientras que en los adolescentes y los adultos, la tos persistente suele ser la única manifestación. La presentación clínica normalmente puede comenzar con síntomas similares a los de un resfriado común. En los lactantes, la tos puede ser mínima o incluso estar ausente. Sin embargo, los episodios de apnea o crisis de la respiración pueden durar entre 1 a 2 semanas. A partir de la segunda semana pueden aparecer otros síntomas que incluyen tos paroxística, vómitos y decaimiento después de la tos. Anure nek doctor que si pahetaraho banure ka kochka nashinya ka iter kochka watta sari su si papa ka hamen banure methods en eraho sur makats pushos na eiren wayu sasir makino ne ya haiman no nante samar chiro wayu ka tehan ka sa nashina ya ka nairu apuna mai si papa te sene santen wana te para que sutika esa makapuna semana no un shonuri instuma chiki he to ane semana ka et methods to on homo soko isna tuturas wayu to tu tagatun te pitch termotso insai ka hamen yarar ne termotso inai na ya ka nairu ya otena methods o ushu astum para hana na intera lu ten chiro te pitch stum chiki he oso hom si es por metodo intensai maria en te pitch ka stum metod que mai amai na ho uyu ka na pono in kan kashia chura iri ka na otam si te ye ki por ai ma ho es men suri makat ke te he ya ka ka ma intra utiaro inte makuna ro inten hier pero te ha intensa terra vanure que por pansa intens kuaipa sai ma intenso to semana mana karamai se tutula karote pitch ka men que no shi ha wayu mar o unus nen poro semana na wayu kan sen kanan entre vanure que se gente na mal hit mal kanan hit kanan ka antibiótico butia nanai hiatas na men shakat si sai a shakat troushu ka shakat sari que ne iruk sen ka tranososo ko no ono ho wane pi motso sai pirats terra shonu ka namura ro panas pushwar stomata na shi puneten stoma shi que neten ono shi aktuturam shi nastu shi papa ka tercoch que por te ha sabia que no wane wai ruku. Finalmente, doctor Franklin, es muy importante que todos nuestros oyentes sepan cómo podemos prevenir la tosferina. Chiru hatiara sakira no doctor que hamen tu akwet pero wine mahan suri wo tun oso tun wachoni trecoch que tosferina es macararijo. Con respecto a qué debemos hacer para evitar la tosferina, precisamente nos encontramos en un brote de esta patología. Cuando hablamos de brote es que se están presentando a nivel nacional casos de tosferina, y para esto una de las principales estrategias es el fortalecimiento de la vacunación, no solamente en los niños con su esquema completo de el PAI o programa ampliado de inmunización, sino de la vacunación de las gestantes. Ojo con esto, mis queridos oyentes. Todas las embarazadas deben de recibir una vacuna que se llama la vacuna de difteria, tosferina y tétano a partir de la semana 26 de gestación, pero ojo, lo ideal es aplicarla entre la semana 26 y la semana 27. Para aquellas madres que se encuentran embarazadas, es decir, gestantes con 20 semanas, deben de ser vacunadas si se encuentran en zona rural dispersa. Es decir, todas aquellas mujeres que se encuentran en estado de embarazo y viven en zona rural dispersa se deben vacunar a las 20 semanas. Todos los niños y niñas menores de 5 años de edad deben de ser vacunados entre los 2, los 4, los 6,
los 18 meses y a los 5 años de edad. Deben recibir 5 dosis. Entonces, importante como principal estrategia para disminuir la tosferina, la vacunación en las gestantes y la vacunación en los niños. Anule nek doctor te si pa yo hamen tin wai mahaya men ke were ru wayu he kanani makat ketara suri wotun to wanule ka na shinya ke spushwale ashi mitai mahwa ka hayas ka hamen to wanule ka hot so yosru won mai ma uriya ta sankin wat ta sari ma ska hamen hare he neste wanule ka punhon so tasten wayu stum akara sa ina ayaten shi wani pis ka hamen me isara kwaya kan no shi wai to manakal wamu no to no yama he ha kar ka nanani na te pitch kana mot so yunu ke su rai hui to makuna ka nanai pushwa to manaka namai to makuna maregari kotto in hatananai suri santin to wanule ka namai wani kasa so to in hat hiya kani puonu kan he ha so terin makuna después hat difteria toferino tateta no manakats ka hamai he ha to makuna ka hanani hatia kana ai mai chouchon ke hure rubesuri hemerini no tarere wanasma hemerini wano en to coach ka wanaro no hore no tuns ka hamai kanani chvaini termakuna ka tsere retenika ho han taitan pa piamas ki ai piron semanas nei puorin sinai mit ponen ka chiki karat chimai ya eir kantam hiya kan hiya yu kan watta kan piesuri spiari hon mayas piamas ki semana kashi na hotra e por ka hanta mata hetera phana ka hami watta te pie ka no hot mon ke to wan hiya yu ya ka red kashi piama pa ai piro hami ponen ski karat chme semana hiya kan sa to piama ka ski semana nei por red ka mata yama por hanani intentro wanure hanani intentro makuna ke suburi trowanure ka por trowanure ka kaya tri hot se hai wa hiya kan te pich ka nairo ho uyu kan suri harrai huya hanani to pushu atra makuna ka otanare ka piama ina pienche ai piro snai poro me kisa mi kashi harrai sen tra nai me harrai huya harrai to entanana intra makuna ka 5 dosis masari hon he ha ka te hai so hiya ka nairo te captura coach ka akat ka makuna aner hanai hiya ka ho uyu ka no tene ni puno ka kotta hutton pusha pura nai hanai hiya hai mai ne suri hutton tra wanure ka. Muchas gracias a nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Franklin Alejandro Saravia, médico pediatra experto de la EPS y Anas Guayú, quien nos aclaró todos nuestros interrogantes sobre la tosferina. También muchas gracias a mi compañero Reinaldo Ipuana, líder étnico de la EPS y Anas Guayú, para que todos nuestros afiliados Guayú estén al tanto de cómo prevenir esta enfermedad. Gracias por estar conectados con nuestro programa. Tú y yo hablemos de salud de la EPS y Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para seguir hablando de salud. Recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya otsihol wane verukua ni wairu mai waremu wa apkan de pochka hai ma humata suri ter kochka to ferire sme karari hon ma uria hiya kan waremu wimpe he orikan wapu he orikan ucho he orikan tana parai ma hana kan wane wernaku ha polischik hai ma perut ka phama kun hira poiter ma kun purat ketra wanure ka difteria tosferina y tétano musto makun pura hat ketra hetera pahanai ha polichik shonui hourun yata ka humuri wane weruko anaya se sauten cuenta que no que wamun hocher doctor que Franklin Alejandro Saravia sauten no que wamun tenira que nyao tit kara usne sotai que son watari te pitch suru woman Colombia anaya se horu sau ha pun puchke yao ten te ha soto hai ya que no tawayakan acha hira shiwa ko purana.